La noche había caído pesada sobre el camino de terracería que cortaba la sierra. No había luna en el cielo, solo las estrellas brillando allá arriba, y la oscuridad era tan densa que parecía que alguien había lanzado un manto negro sobre el mundo. Raúl Cisneros, un hombre de 42 años, conducía su vieja troca por aquel camino polvoriento, cansado después de 3 semanas lejos de casa. Aquel hombre era delgado, de piel curtida por el sol, con algunas canas empezando a asomar en su cabeza y ese aire reservado de quien ha sufrido demasiado en la vida. No era de mucha plática, no confiaba en casi nadie, pero cuando veía a alguien necesitado, el corazón se le ablandaba como mantequilla al sol. Hacía casi un año que su mujer se había marchado. Se cansó de esperarlo volver de los viajes, se cansó de dormir sola, se cansó de construir los planes de su vida alrededor de un hombre que vivía más en la carretera que en casa. Se llevó las 2 maletas que tenía, dejó una nota sobre la mesa de la cocina y desapareció. Raúl ni siquiera intentó buscarla. Sabía que no tenía caso, sabía que la había perdido hacía mucho tiempo, solo que ninguno de los dos había tenido el valor de admitirlo. Ahora vivía solo en un cuartucho rentado en las orillas de la ciudad, un lugar apretado que olía a humedad y tenía goteras en el techo cuando llovía. La troca era todo lo que realmente tenía. Era su casa, de donde sacaba el dinero para comer, la única compañera que no se marcharía, que siempre estaba ahí esperándolo. La cabina del camión estaba cálida, con ese olor mezclado a café recalentado, cigarro viejo y polvo del camino. La radio tocaba bajito una norteña de las de antes, de esas que a su padre le gustaba escuchar cuando Raúl era niño. Los faros de la troca rasgaban la oscuridad al frente, mostrando solo unos pocos metros de camino a la vez. El resto era todo negro, como si el mundo terminara justo donde la luz no llegaba. Raúl bostezó, pasándose la mano por la cara para espantar el sueño. Tenía que aguantar unas 2 horas más de viaje para llegar a su ciudad. Acababa de hacer una entrega de víveres en un pueblito perdido en la sierra, y regresaba a casa con el bolsillo un poco más lleno y el cuerpo adolorido. Fue cuando, de sopetón, vio algo extraño a la orilla del camino. Parecía una silueta, una sombra diferente a las demás, algo que no tenía sentido que estuviera allí, en ese lugar abandonado, en medio de la nada. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Raúl parpadeó, pensando que estaba viendo visiones, cosas de la mente cansada. Pero no. La figura seguía allí, inmóvil, medio torcida, como si fuera un espantapájaros de los que la gente pone en las milpas para ahuyentar a las aves. Solo que los espantapájaros no se paran a la orilla de un camino desierto, ¿o sí? El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Algo allí no estaba bien. Pisó el freno con tanta fuerza que las llantas de la troca chillaron sobre la terracería, levantando una nube de polvo que lo cubrió todo. La troca se detuvo de lado, medio atravesada en el camino. Raúl se quedó quieto, con las manos apretadas al volante, el corazón latiéndole desbocado en el pecho, tratando de entender qué diablos era aquello. El motor de la troca roncaba suavemente. La norteña seguía sonando en la radio, y allá afuera, en esa maldita oscuridad, la silueta permanecía inmóvil esperando, o pidiendo ayuda, o quién sabe qué. Raúl era de los que no creían en fantasmas, ni en cosas del otro mundo, nada de eso, pero tampoco era ningún tonto como para bajarse del camión así como si nada. Podía ser un bandido, una trampa, una emboscada para robarle la troca. Ya había oído historias de gente que fingía estar herida en la carretera y cuando el conductor se detenía para ayudar, salía una bola de ladrones del monte. Se quedó allí, indeciso, mirando por la ventana sucia del camión, intentando ver mejor qué era aquello. El viento de la noche mecía las ramas de los árboles secos, produciendo un ruido extraño,
como si alguien susurrara cosas que no podía entender. Pasaron unos 2 minutos así, detenido, solo observando. Entonces la silueta se movió. Fue un movimiento pequeño, casi débil, como si la persona, porque ahora Raúl estaba seguro de que era una persona, hubiera intentado soltarse de algo y no pudiera. El hombre sintió una punzada en el pecho. No podía dejar a alguien allí, solo, en la oscuridad, tal vez herido, tal vez muriendo. A pesar de todo el miedo, a pesar de toda la desconfianza que cargaba por dentro, Raúl no podía ser ese tipo de persona. No podía seguir de largo y fingir que no había visto nada. Apagó el motor de la troca, tomó la linterna que guardaba debajo del asiento y bajó de la cabina. El aire de la noche era fresco, casi frío, y olía a monte seco y a tierra. El silencio era profundo, de esos que pesan en los oídos, solo roto por el canto de los grillos a lo lejos y por el viento que arrastraba hojas secas por el camino. Raúl encendió la linterna y comenzó a caminar lentamente hacia la silueta, pisando con cuidado, atento a todo a su alrededor, listo para correr si era necesario. El haz de luz de la linterna danzaba en la oscuridad, mostrando un trozo de camino, un trozo de monte, un trozo de cielo oscuro. Cuando se acercó más, casi no podía creer lo que estaba viendo. Era una anciana. Debía tener unos 70 y tantos años, quizás más, toda atada con una cuerda gruesa a un tronco de árbol seco que estaba a la orilla del camino. La pobre tenía la ropa rasgada en varios lugares, el rostro lleno de arañazos y sangre seca, el cabello blanco todo revuelto, y temblaba como una hoja, con los labios morados de frío y miedo. Sus ojos eran blanquecinos, opacos, sin vida. Era ciega. Se notaba a leguas. Pero lo que dejó a Raúl helado, lo que hizo que la sangre se le congelara en las venas, fue lo que había a su lado, en el suelo, apoyado contra el tronco del árbol. Una jaula de madera vieja, medio rota, y dentro de ella, enroscada y siseando suavemente, una enorme cobra naja. El animal era grande, grueso, con la piel llena de escamas que brillaban a la luz de la linterna. La serpiente levantó la cabeza, abrió su característica capucha y se quedó mirando a Raúl con sus ojos pequeños y fríos. El corazón del camionero casi se detuvo. Las najas no eran serpientes de aquí, no eran serpientes de la sierra. ¿Cómo diablos había una serpiente de esas allí, en medio de la nada, dentro de una jaula, junto a una anciana atada? La situación era tan extraña, tan bizarra, que parecía sacada de una película de terror barata. Raúl se quedó paralizado, con la linterna en la mano, sin saber qué hacer. La anciana giró la cabeza en su dirección, aunque no podía ver, como si sintiera su presencia. Su boca se movió, intentando decir algo, pero solo salió un gemido débil, un sonido ronco y desesperado. El hombre miró a su alrededor, buscando si había alguien más cerca, si era una trampa de verdad. Pero no había nada, solo el monte seco, el camino vacío, el viento soplando y aquella escena bizarra iluminada por la linterna. ¿Quién haría algo así? ¿Quién ataría a una anciana ciega a un poste y dejaría una serpiente a su lado, esperando? ¿Qué clase de gente era capaz de una maldad tan grande? Guardó la linterna bajo el brazo y comenzó a desatar a la anciana. Las cuerdas estaban apretadas, le habían marcado profundamente la piel, dejando unas marcas rojas e hinchadas en las muñecas y los tobillos. Las manos de Raúl temblaban mientras trabajaba en los nudos, tratando de no hacer ruido para no asustar a la serpiente. La naja seguía allí dentro de la jaula, enroscada, observándolo todo con aquellos ojos fríos. Parecía que el animal estaba esperando algo, como si supiera que tenía un papel que cumplir allí. Raúl sintió un sudor frío correr por su espalda. Terminó de soltar a la anciana y la tomó en brazos. La pobre era ligera como una niña, puro hueso y piel, temblando sin parar. La llevó hasta la troca, siempre con un ojo en la serpiente,
y la metió en la cabina. La anciana apenas podía mantenerse sentada, el cuerpo flácido, la cabeza cayéndole de lado. Raúl tomó una botella de agua que tenía allí, la abrió y se la ofreció. La mujer bebió desesperadamente, el agua escurriéndole por la comisura de los labios, mojando su ropa rasgada. Cuando terminó de beber, ella le agarró el brazo con una fuerza que él no imaginaba que tuviera y comenzó a hablar. Las palabras saliendo atropelladas, rápidas, medio enredadas. Contó que vivía sola en un ranchito cercano, a unos 15 kilómetros de allí hacia adentro, por un camino de tierra que casi nadie usaba. Había enviudado hacía 10 años y vivía sola desde entonces, solo ella y sus gallinas, algunas cabras, una vaquilla vieja. No tenía hijos, ni parientes cerca, era solo ella y el silencio de la sierra. Unas 2 semanas atrás, habían aparecido unos hombres en su ranchito. Eran 3, todos jóvenes, vestidos con ropa demasiado buena para quienes andan por el campo. Tocaron a su puerta, educados al principio, diciendo que habían oído que ella tenía un cofre lleno de monedas antiguas, monedas de oro que su difunto esposo había juntado durante toda su vida. La anciana dijo que no sabía de ningún cofre, que no tenía monedas de oro, que todo era mentira, pero los hombres no le creyeron. Empezaron a registrar la casa, rompiendo muebles, rasgando el colchón, arrancando tablas del piso, buscando el dichoso cofre. Pasaron horas allí haciendo un desastre del demonio y no encontraron nada. Se enojaron mucho. Uno de ellos la agarró por el cuello y apretó, preguntándole dónde estaba escondido el tesoro. Ella siguió diciendo que no sabía nada. Fue cuando a uno de los hombres se le ocurrió la idea más demente y cruel que ella había visto en su vida. Habían traído la serpiente. Uno de los desgraciados criaba animales exóticos, tenía esa naja como mascota y la había traído en el viaje. Ataron a la anciana a ese tronco de árbol a la orilla del camino. Pusieron la serpiente en la jaula a su lado y le dijeron que volverían por la mañana. Si para entonces no había dicho dónde estaba el cofre, abrirían la jaula y dejarían que la serpiente hiciera su trabajo sucio. Dijeron que la naja era venenosa, que la picadura mataba en pocas horas y que nadie sabría lo que le había pasado. Pensarían que la había picado por accidente, caminando por el monte. El crimen perfecto. Raúl escuchó todo aquello con la sangre hirviéndole en las venas. ¿Qué tipo de gente le hacía algo así a una anciana indefensa? Atarla en el camino, dejar una serpiente a su lado, esperando, era la peor de las cobardías. Encendió el motor de la troca y arrancó a toda velocidad hacia el pueblo más cercano, que quedaba a unos 40 minutos de allí. La anciana iba a su lado, callada ahora, encogida en el asiento, todavía temblando. Cuando Raúl la miraba por el rabillo del ojo, veía que los labios de la mujer se movían, como si estuviera rezando en voz baja, agradeciendo haber sido salvada. Pero entonces, a medio camino, la anciana dijo algo que dejó a Raúl con la boca abierta. Dijo que sabía que él pasaría por allí a esa hora. No fue suerte, no fue coincidencia. Ella lo sabía. Lo había soñado 3 noches seguidas. Soñó con una troca deteniéndose en el camino. Soñó con un hombre de cabello canoso bajando con una linterna. Soñó que él la desataba y la metía en la cálida cabina. En sus sueños veía su rostro, a pesar de ser ciega. Veía que era un hombre sufrido, que había perdido algo importante en su vida, que cargaba una profunda tristeza en el pecho. Y veía más. Veía que él era la única persona que podía ayudarla, que podía hacer justicia. Raúl soltó una risa nerviosa, incómoda. Pensó que la anciana estaba un poco tocada, pobrecita. Después de pasar por un susto de esos, era normal estar medio confundida. Pero ella continuó hablando, firme, seria. Dijo que no era ciega de nacimiento. Había perdido la vista poco a poco, por una enfermedad, pero junto con la ceguera había ganado otra cosa, un don.
La capacidad de sentir las cosas antes de que sucedieran, de ver el futuro en sueños, de saber cuándo algo malo estaba por venir. Dijo que no todos le creían, que mucha gente pensaba que estaba loca, pero que el don era real, tan real como aquella serpiente que había quedado atrás en la jaula. El camionero no sabía qué pensar. Una parte de él creía que era puro cuento, cosas de gente supersticiosa, pero otra parte, en el fondo, sentía que había algo extraño en toda esa historia. ¿Cómo podía estar segura de que él pasaría por allí? Ese camino era poco transitado. Él solo había tomado esa ruta porque la carretera principal estaba cerrada por un deslave. Fue una decisión de último momento, imprevista. ¿Cómo podía haber soñado con eso? Llegaron al pueblo cuando ya pasaba la medianoche. Las calles estaban desiertas, solo algunos perros callejeros merodeando, hurgando en la basura. Raúl detuvo la troca frente a la comandancia, que era un edificio viejo, con la pintura descascarada y una luz amarillenta encendida en la puerta. Bajó y ayudó a la anciana a descender también. Apenas podía caminar bien. Las piernas le temblaban de tanto tiempo atada en esa posición. Entraron a la comandancia y Raúl llamó al oficial a cargo. Esperaron unos 5 minutos hasta que el hombre apareció, somnoliento, con cara de pocos amigos, irritado por haber sido despertado. El comandante se llamaba Héctor Valdivia, un hombre gordo, de unos 50 años, con un bigote espeso y canoso, y un aire prepotente de quien se creía muy importante. Cuando Raúl comenzó a contar la historia, el comandante se fue mostrando cada vez más desconfiado. Miraba al camionero, luego a la anciana, luego de nuevo al camionero, como si intentara decidir si aquello era verdad o mentira. Cuando Raúl mencionó la cobra Naja, el comandante soltó una risa seca y sacudió la cabeza. Dijo que esa historia sonaba a invento, que no tenía ningún sentido. ¿Quién iba a atar a una anciana en el camino con una serpiente al lado? Y una cobra Naja, para colmo, que ni siquiera existía por aquí. Parecía que era Raúl quien le había hecho algo a la anciana y ahora intentaba inventar una excusa. El camionero sintió que la sangre le subía a la cabeza. Intentó explicar de nuevo, con más calma, pero el comandante no quiso ni escuchar. Les ordenó que se sentaran y comenzó a hacer preguntas, cada vez más agresivo, cada vez más acusador. Pasó toda la noche interrogando a Raúl, haciendo las mismas preguntas una y otra vez, tratando de encontrar alguna contradicción. La anciana se quedó en una sala separada, atendida por una enfermera que trabajaba allí. Raúl estaba exhausto, con sueño, con hambre, con rabia. No podía creer que se había detenido para ayudar a alguien y ahora lo trataban como a un criminal. Pensó en levantarse e irse, pero sabía que eso empeoraría todo. Así que se quedó allí, respondiendo las preguntas del comandante, tratando de mantener la calma. Fue solo al amanecer, cuando la enfermera trajo de vuelta a la anciana y ella insistió en contar la misma historia que Raúl había contado, que el comandante empezó a dudar. La anciana habló de los 3 hombres, los describió perfectamente a pesar de no ver. Dijo que uno tenía la voz gruesa y grave, otro tenía una forma nerviosa de hablar, y el tercero era más joven, con una voz delgada, casi de niño. Dijo dónde estaba su ranchito, dio la dirección exacta y le pidió al comandante que enviara a alguien para ver el desastre que los hombres habían dejado, la casa toda revuelta, los muebles rotos. El comandante envió a 2 policías al ranchito para verificar. Dijeron que volverían en unas horas. Mientras tanto, mandó a buscar la dichosa serpiente que, según Raúl, todavía estaba allí a la orilla del camino, dentro de la jaula. Pasaron otras 2 horas de tensa espera. Raúl se quedó dormido allí mismo en la silla dura de la comandancia, con la cabeza cayéndole de lado, el cuerpo adolorido por el cansancio. Cuando despertó,
con uno de los policías sacudiéndole el hombro. Ya era casi mediodía. Los policías habían vuelto del ranchito de la anciana. Confirmaron todo. La casa estaba completamente revuelta. Había marcas de que forzaron la puerta, muebles rotos, un desastre del demonio. Y más, encontraron huellas de al menos 3 personas diferentes en el patio, huellas recientes, de tenis, no de huaraches o botas de trabajo. También encontraron un trozo de tela rasgada atrapado en un arbusto cerca de la casa. Parecía ser de una camisa. El comandante se sintió un poco avergonzado, dándose cuenta de que había juzgado mal a Raúl. Pero aún faltaba la prueba más importante: la serpiente. Cuando el otro policía llegó del camino, todos se quedaron en silencio. El hombre entró en la comandancia cargando la jaula de madera vieja, solo que la jaula estaba vacía. La serpiente había desaparecido. El candado que cerraba la puertecilla de la jaula estaba abierto, tirado en el suelo junto al tronco donde la anciana había estado atada. Nadie sabía cómo ese animal había logrado abrir el candado y escapar. No tenía ningún sentido. Una serpiente no abre un candado. Una serpiente no tiene manos, no tiene dedos, no hay forma de que lo haga. El comandante se quedó mirando la jaula vacía, luego a Raúl, luego a la anciana, sin saber qué decir. La situación se había vuelto aún más extraña. Raúl sintió un frío en el estómago. Si la serpiente se había escapado, significaba que andaba suelta por ahí, en el monte, pudiendo picar a alguien. Y más, sin la serpiente no había prueba concreta de que la historia fuera verdad. Era su palabra y la de la anciana contra nada. El comandante bien podría seguir pensando que todo era un invento, pero la anciana no parecía preocupada. Estaba sentada allí, quieta, con esa mirada blanquecina y vacía, pero tenía una media sonrisa en el rostro, como si supiera algo que nadie más sabía. Raúl la miró y sintió un escalofrío. Algo muy extraño estaba sucediendo allí, algo que no entendía, algo que iba mucho más allá de una anciana atada a un árbol y una serpiente que desapareció. El comandante Héctor Valdivia les ordenó a Raúl y a la anciana que se quedaran por allí un tiempo más, mientras él intentaba entender qué diablos había pasado. Hizo algunas preguntas más, lo anotó todo en un cuaderno viejo y gastado, y dijo que investigaría. Raúl no creyó mucho en esa promesa. Conocía a la gente como el comandante, de esos que solo mueven un dedo si hay alguien importante presionando. Y una anciana, ciega, viviendo sola en un rancho perdido, no era exactamente el tipo de persona que le interesaba a la autoridad. Pasaron el resto del día allí en la comandancia. La enfermera le trajo comida a la anciana, un plato de arroz y frijoles con un trozo de machaca. La pobre comió lentamente, con las manos temblorosas, todavía en shock por todo lo que había pasado. Raúl también comió, más por obligación que por hambre. Tenía el estómago revuelto, lleno de preocupación y rabia. No podía dejar de pensar en esos 3 hombres que le habían hecho eso a la anciana. ¿Quiénes eran? ¿Por qué creían que ella tenía un cofre lleno de monedas antiguas? ¿Y por qué diablos habían usado una cobra naja de entre todas las cosas? Al final de la tarde, el comandante finalmente los dejó ir. Dijo que seguiría investigando, que si necesitaba algo más, los llamaría. Raúl ayudó a la anciana a subir a la troca de nuevo y le preguntó a dónde quería ir. La mujer dijo que tenía una amiga en el pueblo, una comadre de toda la vida que vivía cerca, y que podría quedarse con ella unos días hasta que la situación se calmara. Raúl la llevó a casa de la comadre, una señora bajita y redonda, que abrió la puerta con cara de susto al ver a la anciana toda herida y sucia. Las 2 se abrazaron, llorando, y la comadre comenzó a hacer un montón de preguntas. La anciana contó todo de nuevo, desde el principio, y la otra mujer se fue horrorizando cada vez más. Dijo que el mundo estaba perdido,
que ya no había respeto, que la gente se había vuelto mala y codiciosa. Raúl se quedó allí parado, un poco incómodo, sin saber si irse o esperar. Fue cuando la anciana se giró hacia él, le tomó la mano con esos dedos fríos y delgados, y le agradeció desde el fondo de su corazón. Dijo que le había salvado la vida, que era un hombre bueno, y que Dios lo iba a recompensar por su bondad. Raúl no supo qué decir. Nunca fue muy religioso, no creía mucho en esas cosas de que Dios recompensa o castiga, pero había algo en la forma en que la anciana hablaba, algo en la sinceridad de esa voz temblorosa que lo conmovió. Dijo que solo había hecho lo correcto, que cualquiera habría hecho lo mismo. La anciana sonrió con tristeza y negó con la cabeza. Dijo que no, que mucha gente habría seguido de largo, por miedo, por pereza, por desconfianza. Dijo que él era especial, aunque no lo supiera. Salió de allí y volvió a la troca. Ya estaba anocheciendo de nuevo, el cielo poniéndose rojo, luego morado y después negro. Raúl condujo hasta el cuartucho rentado donde vivía. Estacionó la troca en la calle, subió la escalera estrecha y entró. El lugar estaba como lo había dejado, desordenado, con ropa sucia tirada en el suelo, platos sucios en el fregadero, el olor a humedad siempre presente. Se dio un baño largo, dejando que el agua caliente se llevara un poco del cansancio y la tensión, y luego se tiró en la cama. Pensó que se dormiría al instante, de tan cansado que estaba. Pero el sueño no llegó. Se quedó allí, mirando el techo lleno de manchas de humedad, pensando en todo lo que había sucedido. La anciana atada al árbol, la serpiente dentro de la jaula, la forma en que ella había dicho que sabía que él pasaría por allí, esa historia del don, de sentir las cosas antes de que sucedieran. Todo aquello parecía una locura, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que no lo era, que había algo de verdad en todo aquello. Raúl no era hombre de creer en cosas sobrenaturales, pero tampoco era tan tonto como para creer que entendía todo lo que pasaba en el mundo. Los días fueron pasando. Raúl volvió al trabajo, recogiendo cargas aquí y allá, recorriendo los caminos polvorientos del interior, haciendo entregas, ganándose el pan de cada día. Pero no podía sacarse esa noche de la cabeza. Cada vez que pasaba cerca de aquella región, sentía una opresión en el pecho, un deseo extraño de volver allá, de ver cómo estaba la anciana, de saber si había novedades sobre los tres hombres. Intentaba convencerse de que no era su problema, que ya había hecho su parte al salvar a la mujer, que ahora era asunto de la policía. Pero la sensación no se iba. 2 semanas después de aquel día, Raúl tuvo un día libre. No tenía carga que entregar, ningún compromiso. Se despertó temprano, se tomó un café negro y cargado, y sin pensarlo mucho, tomó la troca y se dirigió hacia el pueblo donde había dejado a la anciana. No sabía bien por qué lo hacía. No tenía una explicación lógica. Solo sabía que necesitaba ir. Cuando llegó, fue directo a casa de la comadre, tocó a la puerta y esperó. La mujer redonda abrió, y al verlo allí, puso una cara extraña, medio preocupada. Le dijo que la anciana ya no estaba allí. Se había quedado solo 3 días, y luego había insistido en volver a su ranchito. La comadre había intentado convencerla de que se quedara más tiempo. Le había dicho que era peligroso volver, que los hombres podían aparecer de nuevo. Pero la anciana había sido terca. Dijo que necesitaba regresar, que tenía algo importante esperándola allá. Se había marchado una mañana, pidiendo un aventón a un vecino que pasaba por allí. De eso hacía ya más de una semana. Raúl sintió que el corazón se le encogía. ¿La anciana había vuelto sola a su rancho? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Y si los hombres regresaban? ¿Y si esta vez le hacían algo peor? Le dio las gracias a la comadre por la información y salió corriendo de vuelta a la troca. No tenía la dirección exacta del ranchito,
pero recordaba más o menos el rumbo que la anciana le había indicado aquel día en la comandancia. Salió conduciendo, preguntando a la gente en la calle, a los vendedores en los puestos del mercado, a todo el que se cruzaba en su camino. Tardó casi 2 horas en encontrar el lugar. El ranchito estaba al final de un camino de terracería lleno de baches, rodeado de árboles de guayaba y nopales, y tenía un patio grande donde las gallinas escarbaban tranquilas, como si nada malo hubiera sucedido allí. La casita era sencilla, de ladrillo aparente, con un techo de teja roja medio torcido y un porche al frente con 2 mecedoras viejas. Raúl estacionó la troca bajo un árbol grande y bajó. La anciana estaba sentada en una de las mecedoras del porche con una taza de café en la mano, meciéndose lentamente. Cuando oyó el ruido del motor, giró la cabeza en su dirección y sonrió. No pareció sorprendida de verlo. Era como si lo hubiera estado esperando, como si supiera que iba a aparecer. Raúl subió al porche y la saludó. La mujer le ofreció café y unas galletas caseras, y él aceptó, más por cortesía que por ganas. Se sentaron allí tomando café, escuchando el cacareo de las gallinas y el viento meciendo las hojas de los árboles. Fue entonces cuando la anciana comenzó a contar el resto de la historia. La parte que no le había contado a nadie, ni al comandante, ni a su comadre. Dijo que el cofre con las monedas antiguas era real. Su difunto esposo, que se llamaba Sebastián, y había sido un hombre trabajador y honesto, había juntado aquellas monedas durante más de 40 años. Cada vez que le sobraba un dinerito, compraba una moneda de oro. La guardaba muy bien, pensando en el futuro. Cuando falleció, hacía ya 10 años, dejó el cofre escondido en un lugar que solo ella conocía. Pero había algo junto con las monedas, algo que era mucho más importante que todo el oro del mundo. Documentos, papeles viejos, amarillentos por el tiempo, pero aún legibles. Papeles que probaban que una gran extensión de tierra de la región había sido robada a varias familias humildes hacía más de 50 años. En esa época había aparecido un hombre rico de la ciudad, un tal cacique Arturo Montes, diciendo que había comprado todas esas tierras, que tenía las escrituras. Las familias que vivían allí fueron expulsadas, tuvieron que irse con lo que traían puesto y nada más. Mucha gente sufrió, mucha gente perdió todo lo que había construido durante generaciones. El esposo de la anciana, Sebastián, había sido hijo de una de esas familias. Era un niño cuando los expulsaron de sus tierras, pero nunca olvidó la injusticia. Durante toda su vida buscó pruebas, juntó documentos, habló con la gente mayor, fue a notarías, a archivos, buscando cualquier cosa que demostrara la verdad, y lo consiguió. Encontró los papeles originales que probaban que el cacique Arturo había falsificado todo, que había sobornado a gente, que había robado la tierra en su propia cara. Sebastián guardó esos documentos junto con las monedas de oro, esperando el día correcto para usarlos. Pero ese día nunca llegó. Él se fue antes de poder hacer justicia. La anciana hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. Dijo que los 3 hombres que habían aparecido allí no eran delincuentes comunes. Eran pistoleros, pistoleros de alguien poderoso, alguien que había descubierto que ella tenía esos documentos y quería destruirlos antes de que la verdad saliera a la luz. No querían las monedas de oro, eso era solo un pretexto. Querían los papeles y harían cualquier cosa para conseguirlos. Raúl escuchó todo en silencio, procesando la información. La historia era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de una anciana amenazada por un tesoro. Se trataba de tierras robadas, de familias destrozadas, de una injusticia antigua que nunca se había corregido. Sintió una rabia crecer en su pecho, caliente y fuerte. Siempre había odiado a los poderosos que pisoteaban a los humildes, a los que aplastaban a los débiles solo porque podían.
Le preguntó a la anciana quiénes eran los verdaderos dueños de las tierras. Ella dijo los nombres despacio, con cuidado, como si cada nombre fuera importante, como si cargara el peso de una historia entera. Eran 5 familias en total. La mayoría se había dispersado por el país, yéndose después de perderlo todo. Pero una de las familias se había quedado cerca, trabajando como podía, siempre pobres, siempre luchando. Y el apellido de esa familia hizo que el corazón de Raúl se detuviera por un segundo. Era el apellido de su abuelo, Cisneros. La anciana explicó que lo había investigado. Sabía que Raúl era trailero, sabía que hacía entregas en esa región, conocía la ruta que solía tomar, y en los sueños que tuvo, vio que él era la pieza que faltaba para hacer justicia. No fue casualidad que pasara por ese camino esa noche, fue el destino, o fue su plan. Ambas cosas, quizás. Ella había mandado un recado a la empresa de transportes semanas antes, inventando una entrega urgente en esa ruta, sabiendo que solo Raúl solía aceptar viajes a esos lugares tan remotos. Había orquestado su propio rescate, usando el don que tenía para ver el futuro. Raúl se quedó sin palabras. Sintió una mezcla de admiración y enojo. La anciana lo había manipulado todo, lo había usado como una pieza en un plan mayor. Pero al mismo tiempo lo había hecho porque necesitaba ayuda, porque sabía que él era la única persona que podía ayudar a hacer justicia. Y más importante, le había revelado que él tenía derecho a esa tierra, que era descendiente de una de las familias robadas. Durante toda su vida, Raúl había pensado que no tenía raíces, que era solo un tronco seco rodando por las carreteras, sin historia, sin pasado. Y ahora descubría que tenía familia, tierra, una historia entera enterrada en el tiempo. Preguntó dónde estaba el cofre. La anciana sonrió con tristeza y dijo que estaba escondido en un lugar seguro, un lugar que nadie encontraría. Dijo que se lo mostraría, pero que debían tener cuidado. Los hombres que habían ido por los documentos no se rendirían fácilmente. Volverían, seguro, y la próxima vez no tendrían piedad. Pasaron el resto de la tarde conversando. La anciana contando historias antiguas sobre su esposo, sobre la época en que las familias fueron expulsadas de sus tierras, sobre el sufrimiento que aquello causó. Raúl escuchaba todo, absorbiendo cada detalle, sintiendo una conexión crecer entre él y esa mujer que apenas conocía. Era como si fuera de su familia, como si siempre hubiera sido parte de su vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo, Raúl dijo que tenía que irse, pero prometió que volvería. La ayudaría a hacer justicia, recuperaría esas tierras, honraría la memoria del abuelo que nunca conoció. La anciana le dio las gracias, con lágrimas corriendo por sus ojos blanquecinos, y dijo que era un hombre bueno, que su abuelo estaría orgulloso de él. Raúl regresó al pueblo con la cabeza hecha un torbellino de pensamientos. No sabía cómo iba a hacerlo, cómo iba a enfrentar a gente poderosa, cómo iba a probar que los documentos eran verdaderos. Pero sabía que tenía que intentarlo. No podía simplemente volver a su vida de antes, fingiendo que nada había pasado, recorriendo las carreteras con su vieja troca, solo y sin rumbo. Ahora tenía algo por lo que luchar, tenía una causa, tenía una razón para levantarse por la mañana. En los días siguientes, comenzó a investigar. Fue al registro público de la propiedad, buscó archivos antiguos, habló con ancianos que todavía recordaban esa época. Descubrió que el tal cacique Arturo Montes había fallecido hacía mucho tiempo, pero que su familia seguía siendo poderosa en la región. Su nieto, un hombre llamado Ricardo Montes, era dueño de una hacienda enorme, tenía ganado, tenía siembras, tenía dinero para aventar para arriba, y tenía fama de ser tan sin escrúpulos como su abuelo. Raúl también descubrió que no era el único interesado en recuperar esas tierras. Había más gente, descendientes de las otras familias robadas,
que también querían justicia. Pero todos tenían miedo. Miedo a las represalias, miedo a perder lo poco que tenían, miedo a enfrentar a gente rica e influyente. Raúl entendió que él tendría que dar el primer paso, encender la llama que haría que esa verdad saliera a la luz. Una semana después de la conversación con la anciana, sucedió algo que puso a Raúl en alerta. Empezaron a aparecer unos hombres extraños en el pueblo, haciendo preguntas sobre él y sobre la anciana. Eran 3, todos vestidos con ropa de marca, conduciendo un coche negro y caro. Preguntaban en la cantina, en la panadería, en la gasolinera, queriendo saber dónde vivía Raúl, si estaba casado, si tenía familia. La gente del pueblo, desconfiada, no soltaba mucha información. Pero Raúl se enteró, porque en un lugar pequeño todo se sabe. Se dio cuenta de que la situación se había vuelto peligrosa. Los pistoleros del hacendado habían descubierto que él estaba involucrado en la historia, y ahora también irían tras él. Raúl no era un hombre que se asustara fácil, pero tampoco era idiota como para subestimar a gente desesperada. Decidió que necesitaba proteger a la anciana. No podía dejarla sola en ese rancho, vulnerable, esperando a que los bandidos volvieran. Fue al ranchito de nuevo, esta vez de noche, sin avisar. Cuando llegó, encontró a la anciana aún despierta, sentada en el porche como siempre, como si lo esperara. Raúl le dijo que tenía que irse de allí, a un lugar seguro, al menos hasta que las cosas se calmaran. La anciana se resistió al principio. Dijo que ese era su lugar, que no iba a salir huyendo por una amenaza. Pero Raúl insistió. Le explicó que los hombres habían vuelto, que lo estaban buscando a él y a ella, que era cuestión de tiempo para que aparecieran allí de nuevo. La anciana finalmente accedió. Hizo un bultito con algo de ropa y objetos personales. Cerró la casa con llave y subió a la troca con Raúl. La llevó a casa de otra comadre, en una ciudad diferente, más lejos. La mujer que recibió a la anciana era más joven, de unos 50 años, y se sorprendió con la visita inesperada. Raúl le explicó la situación rápidamente. Le pidió que cuidara de la anciana por un tiempo y le dio algo de dinero para ayudar con los gastos. La mujer aceptó, un poco confundida, pero al ver la seriedad en el rostro de Raúl, no hizo muchas preguntas. Volviendo solo en la troca, Raúl sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Se había metido en un lío muy grande, en una pelea contra gente poderosa, y no sabía si saldría vivo de aquello. Pero al mismo tiempo sentía una sensación extraña, casi buena. Por primera vez en años, desde que su esposa se había ido, desde que había comenzado a vivir esa vida vacía y solitaria, sentía que tenía un propósito, que estaba luchando por algo más grande que él mismo. Llegó a su casa de madrugada, estacionó la troca y subió al cuartucho. Estaba tan cansado que ni se quitó la ropa, solo se tiró en la cama y se quedó dormido. Durmió profundamente, sin soñar. Pero en medio de la noche, algo lo despertó. Un ruido, el crujido de una puerta, un paso en el pasillo. Raúl abrió los ojos lentamente con el corazón ya acelerado y se quedó inmóvil, escuchando. Había alguien dentro del edificio, alguien subiendo la escalera, alguien que venía hacia su cuarto. Raúl se levantó de la cama despacio, sin hacer ruido, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. Los pasos en el pasillo se acercaban cada vez más. Eran pasos pesados, de alguien grande, que no intentaba disimular. El hombre buscó con la mirada en la oscuridad del cuarto algo que pudiera usar para defenderse. No tenía armas, nunca las tuvo, nunca las quiso. Solo tenía un tubo viejo que a veces usaba para arreglar cosas en la troca guardado debajo de la cama. Se agachó rápidamente y tomó el tubo, sintiendo el metal frío y pesado en su mano. La puerta del cuarto se abrió de golpe, chocando contra la pared con un estruendo. Raúl levantó el tubo, listo para golpear a quien fuera. Pero la persona que entró no era ninguno de los pistoleros que esperaba.
Era un hombre joven, de unos 30 años, delgado, con lentes, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa de vestir arrugada. El muchacho levantó las manos rápidamente, mostrando que no estaba armado, que no quería pelea. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y una cara de susto mezclada con alivio. Dijo que se llamaba Tomás Herrera, y que era abogado. Se disculpó por entrar de esa manera, pero dijo que era urgente, que no podía esperar hasta el día siguiente. Tenía que hablar con Raúl ahora, en ese preciso momento, porque la cosa se estaba poniendo demasiado peligrosa. Raúl bajó el tubo lentamente, todavía desconfiado, con la sangre hirviéndole por la adrenalina. Le preguntó cómo diablos lo había encontrado el abogado, cómo había entrado al edificio, qué quería. Tomás explicó rápidamente, con las palabras saliendo atropelladas. Dijo que había sido contratado anónimamente a través de una transferencia bancaria que había aparecido en su cuenta hacía una semana. Junto con el dinero venía una carta, sin firma, explicando toda la situación de las tierras robadas, los documentos que guardaba la anciana y pidiéndole que ayudara a hacer justicia. La carta también le decía que buscara a Raúl. Le daba su dirección, todo. A Tomás le había parecido todo muy extraño, pero el dinero era bueno, suficiente para pagar todas sus deudas, y la historia parecía real. Raúl se sentó en la cama, todavía sujetando el tubo, tratando de procesar todo aquello. ¿Quién había mandado esa carta? ¿Quién había contratado al abogado? La anciana no tenía dinero para eso. Vivía sola en ese ranchito humilde con gallinas y cabras. No tenía sentido. Le preguntó a Tomás de cuánto había sido el pago. El muchacho le dijo una cantidad que hizo que Raúl abriera los ojos como platos. Era mucho dinero, dinero que la gente pobre no tiene para dar así como si nada. Tomás abrió el portafolio y sacó varios documentos. Dijo que se había pasado toda la semana investigando, buscando información, reuniendo pruebas, y había descubierto cosas que lo dejaron con los pelos de punta. Los documentos que guardaba la anciana eran auténticos. El cacique Arturo Montes había robado esas tierras usando falsificaciones y sobornos. Le había pagado a un empleado del registro para alterar los archivos, había amenazado a testigos, había hecho todo tipo de tranzas, y lo peor, su familia lo sabía todo. El nieto, Ricardo Montes, había crecido sabiendo que la fortuna de la familia se había construido sobre el robo y la injusticia. Pero Tomás había descubierto algo más, algo que nadie esperaba. Ricardo Montes tenía una hija, una joven de unos 25 años que había estudiado fuera, había hecho la carrera de Derecho en una ciudad grande y había regresado al pueblo hacía poco. La chica se llamaba Beatriz y al parecer no compartía los mismos valores podridos de su padre y su bisabuelo. Había descubierto la verdad hurgando en los papeles viejos de la familia y se había indignado. Y Tomás tenía una sospecha. Creía que había sido ella quien lo contrató anónimamente, usando el propio dinero de la familia para intentar corregir el error de sus antepasados. Raúl se quedó en silencio, absorbiendo todo. La historia se complicaba cada vez más. Se llenaba de giros inesperados. Ya no era solo sobre una anciana y un cofre de monedas. Era sobre generaciones de injusticia, sobre una familia dividida, sobre gente intentando hacer lo correcto incluso cuando significaba ir en contra de su propia sangre. Le preguntó a Tomás qué creía que debían hacer. El abogado dijo que tenían que presentar una demanda en el juzgado, mostrar los documentos verdaderos, probar que las tierras habían sido robadas, pero para eso necesitaban el cofre, necesitaban los papeles originales que guardaba la anciana. Raúl dijo que la anciana estaba escondida en un lugar seguro, pero que él podía contactarla. Tomás asintió y dijo que debían tener cuidado. Los pistoleros de Ricardo Montes estaban por todas partes buscándolos.
Si descubrían dónde estaba la anciana, harían todo lo posible por conseguir esos documentos y destruirlos. Necesitaban actuar rápido, pero con inteligencia. No podían dar un paso en falso. Los dos conversaron hasta que salió el sol, planeando cada detalle. Tomás comenzaría a preparar el caso, juntaría todas las pruebas que ya tenía, contactaría a las otras familias afectadas para ver si querían unirse a la causa. Raúl iría a buscar los documentos con la anciana e intentaría averiguar quién era el informante anónimo que había contratado a Tomás. Si de verdad era la hija del hacendado, eso podría ser una gran ayuda, o podría ser una trampa. Cuando Tomás se fue, ya había gente en la calle, el ruido de la ciudad despertando, perros ladrando, un gallo cantando a lo lejos. Raúl se dio un baño rápido, se vistió y bajó a la calle. Tenía que trabajar, tenía que recoger una carga. Necesitaba ganar dinero para comer. Pero su cabeza estaba en otro lado, pensando en todo lo que había descubierto, en todo lo que aún tenía que hacer. Subió a la troca y fue a la base de la compañía de transportes a ver si había algún flete. El gerente, un hombre gordo de unos 60 años llamado Mauro, le dijo que tenía una carga para llevar a la capital. Era un viaje largo, le tomaría todo el día, pero pagaban bien. Raúl aceptó al momento. Necesitaba el dinero y también necesitaba tiempo para pensar, para poner sus ideas en orden. Cargó la troca con cajas de productos agrícolas y partió. La carretera a la capital era de asfalto, mejor que las de terracería a las que estaba acostumbrado, pero aún así tenía tramos malos, con baches y grietas. Estaba a medio viaje, subiendo una cuesta empinada en la sierra, cuando sintió que algo no estaba bien. La troca hacía un ruido extraño, un rechinido que no era normal. Raúl redujo la velocidad, poniendo atención. El ruido continuaba. Era como si algo estuviera suelto, golpeando contra la carrocería. Detuvo la troca en un acotamiento estrecho y bajó a revisar. Le dio una vuelta al vehículo, mirándolo todo, buscando de dónde venía el ruido. No vio nada fuera de lugar. Volvió a la cabina y siguió el viaje. Pero el ruido continuó, cada vez más fuerte. Y entonces, de repente, sucedió. En la bajada más pronunciada de la sierra, cuando Raúl pisó el freno para reducir la velocidad, el pedal se hundió hasta el fondo. Sin resistencia, sin nada. La troca no frenó. Siguió bajando cada vez más rápido, ganando velocidad, sin control. El corazón de Raúl se detuvo. Intentó frenar de nuevo. Pisó el pedal con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Los frenos habían fallado por completo. La troca descendía por la sierra a toda velocidad, balanceándose de un lado a otro, peligrosamente cerca de la orilla de la carretera. A un lado había un barranco profundo, lleno de rocas y árboles secos. Si la troca se salía del camino, volcaría, rodaría barranco abajo, y Raúl no viviría para contarlo. Intentó usar el freno de mano, pero tampoco funcionó. Intentó bajar de marcha, forzando el motor, pero la troca estaba demasiado pesada, la velocidad era demasiado alta. No podía controlarla. La curva apareció al frente, cerrada, peligrosa. Raúl giró el volante con todas sus fuerzas, intentando que la troca obedeciera, pero era demasiado tarde. El vehículo se salió de la carretera, cruzó el acotamiento y comenzó a caer por el barranco. El mundo se puso de cabeza. Raúl oyó el sonido del metal retorciéndose, vidrios rompiéndose, cosas golpeando, su propio grito de desesperación. La troca volcó 1, 2, 3 veces, rodando barranco abajo, destruyendo todo a su paso, y después todo se volvió oscuro y silencioso. Cuando despertó, no supo cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido minutos, podían haber sido horas. Estaba acostado en una cama de hospital, con todo el cuerpo adolorido, la cabeza pesada y confundida.
Intentó moverse y sintió un dolor agudo en el brazo izquierdo y en la pierna derecha. Tenía yeso en ambos y también un vendaje en la cabeza. Gimió en voz baja, tratando de entender dónde estaba, qué había sucedido. Los recuerdos volvieron poco a poco. La bajada de la sierra, los frenos fallando, la troca volcando. Una enfermera entró al cuarto y, al ver que había despertado, sonrió aliviada. Le dijo que había tenido mucha suerte, que pudo haber sido mucho peor. Había estado 3 días inconsciente, en coma. Se había roto el brazo, fracturado la pierna, y le habían dado varias puntadas en la cabeza. Pero iba a sobrevivir. Se iba a recuperar. La troca, sin embargo, era pérdida total. Había quedado completamente destruida. Raúl sintió una opresión en el pecho. La troca era todo lo que tenía. Era de donde sacaba su sustento. Sin ella, no tenía cómo trabajar, no tenía cómo ganar dinero, no tenía cómo vivir. Pasó los días siguientes internado allí, tomando medicamentos para el dolor, haciéndose estudios, escuchando a los médicos decir que necesitaría fisioterapia, que tardaría meses en recuperarse por completo. La preocupación lo carcomía por dentro. ¿Cómo iba a pagar la reparación de la troca? No, espera, la troca ya ni existía. ¿Cómo iba a comprar otra? No tenía dinero ahorrado, no tenía patrimonio, no tenía nada. Y peor, ¿cómo iba a ayudar a la anciana ahora con el juicio de las tierras si estaba atrapado en esa cama de hospital, todo roto? Al tercer día de haber despertado, recibió una visita que lo dejó sin palabras. La puerta del cuarto se abrió y entró la anciana ciega, guiada por una mujer más joven. La anciana avanzó a tientas hasta la cama. Se sentó en la silla de al lado y tomó la mano de Raúl con esos dedos fríos y delgados. Tenía lágrimas corriendo por sus ojos blanquecinos. Dijo que se había enterado del accidente, que había venido en cuanto pudo, que estaba preocupada por él. Raúl intentó sonreír, pero hasta eso le dolía. Le dijo que no se preocupara, que estaba bien, que se iba a poner bueno. Pero la anciana negó con la cabeza, seria. Dijo que aquello no había sido un accidente. Dijo que había tenido un sueño la noche anterior al percance, un mal sueño, donde veía la troca de Raúl cayendo por el barranco. Pero cuando despertó, ya era demasiado tarde, no tuvo tiempo de avisarle. Y más, estaba segura de que alguien había manipulado los frenos a propósito. Alguien que quería darle un susto a Raúl. O peor, quería acabar con él, para que dejara en paz esa historia de las tierras y los documentos. Raúl sintió una rabia fría y peligrosa crecer dentro de su pecho. Habían sido los pistoleros de Ricardo Montes. Tenía que haber sido. Habían saboteado su troca, habían intentado matarlo, y casi lo consiguen. Si no fuera por suerte, por un milagro, Raúl no estaría allí hablando con la anciana. Estaría enterrado en un ataúd bajo la tierra fría. La anciana dijo que tenía que tener cuidado, mucho cuidado, porque esa gente no se detendría. Lo intentarían de nuevo, de otra manera, hasta conseguirlo. Pero Raúl no iba a rendirse. Allí, en esa cama de hospital, todo quebrado y adolorido, se hizo una promesa a sí mismo. Llegaría hasta el final. Probaría que esas tierras habían sido robadas, honraría la memoria del abuelo que nunca conoció, haría justicia para todas esas familias que habían sufrido, aunque le costara todo lo que tenía, aunque le costara la propia vida. Tomás apareció en el hospital al día siguiente con un portafolio lleno de papeles bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. Dijo que había conseguido fijar la fecha de la audiencia en el juzgado. Sería en 3 semanas. Era tiempo suficiente para que Raúl saliera del hospital y se recuperara un poco. Pero había un problema. Necesitaban los documentos originales que guardaba la anciana y tenían que presentarlos en la audiencia. Sin los papeles,
No había forma de probar nada. La anciana dijo que estaba bien, que iría a buscar el cofre y traería los documentos, pero Raúl y Tomás se preocuparon. ¿Y si los pistoleros lo descubrían? ¿Y si la seguían hasta el escondite? Era demasiado arriesgado. Pensaron en varias soluciones, pero ninguna parecía lo suficientemente buena. Fue entonces cuando la mujer joven que había venido con la anciana y que había permanecido callada todo el tiempo, habló por primera vez. Dijo que podía ayudar, que conocía una forma de llegar al escondite sin ser seguida, que tenía un coche discreto, que podía ir por el cofre y traerlo a un lugar seguro. Raúl y Tomás la miraron, desconfiados. La joven era guapa, tenía el cabello negro y largo, ojos castaños y vivos, y una forma decidida de hablar. Dijo que se llamaba Beatriz. Beatriz Montes. El silencio que se hizo en el cuarto fue pesado y tenso. Beatriz Montes, la hija del hacendado, la nieta del cacique que había robado las tierras. Raúl sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estaba haciendo ella allí? ¿Por qué ofrecía ayuda? Era una trampa, una emboscada para quitarles los documentos y destruirlos. Tomás también tenía cara de desconfianza, la mano apretada en su portafolio, listo para salir corriendo si era necesario. Pero la anciana apretó la mano de Raúl y dijo con calma que podían confiar en ella. Que Beatriz era diferente a su padre y a su abuelo, que ella quería hacer lo correcto, que había sido ella misma quien contrató a Tomás anónimamente, usando el dinero de su propia familia. Beatriz lo confirmó, sacando del bolsillo el comprobante de la transferencia bancaria que había hecho a la cuenta del abogado. Dijo que había descubierto la verdad sobre lo que su abuelo había hecho, sobre las tierras robadas, y que no podía vivir con eso. Quería enmendar el error, quería devolver las tierras a sus verdaderos dueños, aunque eso significara ir en contra de su propio padre. Raúl no sabía si creerle. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero la anciana insistió. Dijo que también había soñado con Beatriz, que en sus sueños veía que la muchacha era sincera, que ella era una parte importante de la solución. Y si la anciana, con ese don extraño que tenía, decía que podía confiar, entonces quizás era cierto. Raúl miró a Beatriz tratando de leer su expresión, tratando de ver si había mentira en ella. Solo vio determinación y un poco de miedo. Dijo que estaba bien, que Beatriz podía ayudar, pero le advirtió. Si descubría que era una trampa, que los había traicionado, se encargaría de contárselo a todo el mundo, la expondría a ella y a toda su familia. Beatriz asintió, seria. Dijo que entendía la desconfianza, pero que demostraría que era sincera. En los días siguientes, mientras Raúl se recuperaba en el hospital, Beatriz y la anciana fueron a buscar el cofre. Tardaron todo el día, salieron muy temprano y no volvieron hasta el anochecer. Pero regresaron con el cofre. Era una caja de madera oscura y pesada, con una cerradura antigua y oxidada. La anciana la abrió con una llavecita que guardaba en un cordón en el cuello, y de adentro sacó las monedas de oro. Eran decenas de ellas, brillando a la luz del cuarto. Y, lo más importante, los documentos. Eran papeles amarillentos, con letra antigua y difícil de leer, pero legibles. Tomás tomó los documentos con cuidado, como si fueran la cosa más preciosa del mundo, y los guardó en su portafolio. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Raúl recibió el alta del hospital unos días antes, todavía con el brazo y la pierna enyesados, todavía con dolor, pero logrando caminar con la ayuda de una muleta. Tomás había trabajado día y noche, preparando todo, reuniendo pruebas, contactando a las otras familias. 3 de ellas habían aceptado unirse al proceso, luchar por sus derechos. Las otras 2 tenían demasiado miedo. No quisieron involucrarse. Llegó el día de la audiencia. Todo el pueblo se enteró del revuelo.
Iba a haber gente importante allí, abogados caros, el mismísimo Ricardo Montes. El juzgado estaba en el centro del pueblo, un edificio antiguo e imponente, con columnas de mármol y una amplia escalinata. Raúl subió los escalones lentamente, cojeando, sudando frío por los nervios. Nunca en su vida había puesto un pie en un lugar así. La anciana iba a su lado, guiada por Beatriz, tranquila como siempre, como si ya supiera cómo terminaría todo. Entraron en la sala de audiencias. Era un lugar grande, con techo alto y bancos de madera barnizada. Ya había bastante gente. Las otras familias que participaban en el proceso, curiosos del pueblo, reporteros de un periódico local, y al otro lado de la sala, sentado con dos abogados caros de traje negro impecable, estaba Ricardo Montes. El hombre era alto, fuerte, de unos 50 años, con el cabello canoso peinado hacia atrás y una mirada fría y calculadora. Cuando vio a Beatriz entrar con Raúl y la anciana, su expresión cambió. Se puso rojo de rabia, las venas del cuello se le marcaron. Se levantó y comenzó a gritarle a su hija delante de todo el mundo. La llamó traidora, malagradecida, le dijo que estaba traicionando a su familia, la memoria de su abuelo. Beatriz no respondió. Solo se quedó allí, con la cabeza en alto, firme, sosteniendo el brazo de la anciana. El juez, un hombre mayor de barba blanca y lentes de fondo de botella, golpeó el mazo en la mesa y ordenó a todos que se calmaran y se sentaran. La audiencia comenzó. Tomás presentó los documentos, explicó toda la historia, mostró las pruebas. Los abogados de Montes intentaron rebatir, dijeron que los papeles eran falsos, que había pasado demasiado tiempo, que no había forma de probar nada. Pero Tomás había hecho bien su tarea. Tenía copias certificadas, testimonios de gente mayor, registros de la notaría. La verdad estaba allí, clara como el agua de manantial. El juez pidió un receso para analizar todo. Salieron de la sala y se quedaron esperando en el pasillo. Raúl estaba temblando. No sabía si era por los nervios o por el dolor en todo el cuerpo. La anciana le puso la mano en el hombro y le dijo que todo saldría bien, que confiara. Beatriz estaba recargada en la pared con el rostro pálido, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Raúl vio que ella también estaba sufriendo, que había sido difícil para ella traicionar a su propio padre de esa manera, aún sabiendo que era lo correcto. Después de una hora, los llamaron de vuelta. El juez anunció su decisión, con la voz grave resonando en la sala. El juez se ajustó los lentes y comenzó a hablar. Dijo que había analizado todos los documentos con cuidado, que había verificado la autenticidad de cada papel, que había escuchado los testimonios, y su conclusión era clara. Las tierras efectivamente habían sido robadas. El cacique Arturo Montes había usado falsificaciones y sobornos para apoderarse de propiedades que no eran suyas. Los documentos originales que guardaba la anciana lo probaban todo sin lugar a dudas. Por lo tanto, las tierras debían ser devueltas a sus verdaderos dueños o a sus descendientes. La sala estalló en un murmullo. Las familias que habían participado en el proceso comenzaron a llorar y a abrazarse. Los abogados de Montes protestaron en voz alta, diciendo que apelarían, que aquello no se quedaría así. El propio Ricardo se puso de pie, rojo de ira, gritando que era una injusticia, que no lo aceptaría. Pero el juez golpeó el mazo de nuevo, pidiendo silencio, y dijo que la decisión estaba tomada. Le daría un plazo de 6 meses a Ricardo Montes para desocupar las tierras y entregarlas a sus legítimos dueños. Raúl no podía creerlo. Se quedó allí sentado, mirando al juez, procesando las palabras, tratando de entender que había ganado. Realmente había ganado. Las tierras de su abuelo, que habían sido robadas más de 50 años atrás, volverían a la familia.
El que siempre pensó que no tenía raíces, que era solo un tronco seco rodando por las carreteras, ahora tenía tierra. Tenía un pedazo de suelo que era suyo por derecho. Sintió una emoción grande y cálida subirle por el pecho y antes de poder contenerse, comenzó a llorar. No era de vergüenza, era de alivio, de alegría, una sensación que nunca antes había sentido en su vida. La anciana también lloraba, las lágrimas escurrían por sus ojos blanquecinos. Apretó la mano de Raúl con fuerza, asintiendo, repitiendo en voz baja que lo habían logrado, que se había hecho justicia, que su esposo, donde quiera que estuviera, debía estar orgulloso. Beatriz también lloraba, pero era un llanto diferente, mezclado con tristeza. Miraba a su padre, que salía de la sala de audiencias pisando fuerte, furioso, sin mirar atrás. Había perdido a su padre ese día, había elegido hacer lo correcto y el precio había sido alto. Raúl vio el sufrimiento en su rostro y sintió una punzada de compasión. Salieron del juzgado en medio de un alboroto. Había gente queriendo felicitarlos, reporteros haciendo preguntas, curiosos que solo miraban. Raúl apenas podía caminar con la pierna rota, pero Tomás y Beatriz lo ayudaron a bajar la escalinata. Fueron a una cantina cercana, se sentaron en una mesa al fondo y se quedaron allí, en silencio, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La victoria había sido buena, pero tenía un sabor agridulce. Había sido una pelea difícil, había costado caro. La troca de Raúl destruida, él mismo todo quebrado, Beatriz habiendo perdido la relación con su padre. Tomás dijo que aún quedaba mucho trabajo por delante. Montes seguramente apelaría, intentaría de todo para no entregar las tierras. Sería una batalla larga, llena de burocracia y papeles que firmar. Pero lo más difícil ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz, la justicia había sido reconocida. El resto era solo cuestión de tiempo y paciencia. Raúl estuvo de acuerdo, pero una preocupación lo carcomía por dentro. ¿Cómo iba a sobrevivir los próximos meses? No tenía troca para trabajar, no tenía dinero guardado, no tenía cómo mantenerse mientras esperaba las tierras. La anciana, como si le leyera el pensamiento, dijo que no tenía que preocuparse. Tenía las monedas de oro del cofre, eran decenas, valían una fortuna. Vendería algunas y repartiría el dinero con Raúl y las otras familias, para ayudar a todos a aguantar hasta que las tierras fueran devueltas. Raúl intentó negarse, dijo que no podía aceptar, que las monedas eran de ella, pero la anciana insistió. Dijo que el dinero no le servía de nada, que ya estaba muy vieja, que no necesitaba lujos ni comodidades. Lo que importaba era que se había hecho justicia, que el sueño de su difunto esposo se había cumplido. Los meses fueron pasando. Raúl usó el dinero de las monedas para rentar un cuarto mejor, para comprar comida decente, para hacer fisioterapia y recuperarse bien. La pierna y el brazo sanaron lentamente, con dolor y dificultad, pero sanaron. Tomás continuó trabajando en el caso, lidiando con las apelaciones que Montes presentaba, derribándolas una por una. Las otras familias también recibieron parte del dinero de las monedas y lograron organizarse, esperar con más tranquilidad. Beatriz comenzó a aparecer con frecuencia para visitar a Raúl. Le traía noticias sobre el proceso, sobre su padre, que había cortado toda relación con ella, no le contestaba las llamadas, no respondía sus mensajes. La joven sufría por eso. Raúl lo veía en su rostro, pero no se arrepentía. Decía que había hecho lo correcto, que no podría vivir sabiendo de la injusticia y no haciendo nada. Poco a poco, Raúl se fue dando cuenta de que le gustaba su compañía, que esperaba sus visitas, que la extrañaba cuando tardaba en aparecer. Un día, unos 4 meses después de la audiencia, Beatriz apareció en el cuarto de Raúl con una noticia que lo dejó helado. Dijo que había descubierto algo terrible.
Los pistoleros que habían atado a la anciana a ese tronco con la serpiente y que habían saboteado los frenos de la troca de Raúl no eran solo empleados de su padre. Uno de ellos era su propio tío, el hermano menor de Ricardo. El hombre se llamaba Rodrigo Montes y había sido él quien tuvo la idea de usar la cobra Naja, porque criaba animales exóticos como pasatiempo. Tenía varias serpientes peligrosas en su rancho. Raúl sintió que la sangre le hervía. Le preguntó a Beatriz si estaba segura, si tenía pruebas. Ella dijo que había encontrado unos mensajes en un celular viejo de su padre, mensajes donde Rodrigo contaba lo que había hecho, presumiendo de su genial idea de atar a la anciana con la serpiente. Y más, había sido Rodrigo también quien había manipulado los frenos de la troca, intentando provocar un accidente que pareciera natural. El hombre no tenía escrúpulos, era capaz de cualquier cosa para proteger la fortuna de la familia. Beatriz dijo que llevaría los mensajes a la policía, que Rodrigo tenía que pagar por lo que hizo. Raúl estuvo de acuerdo, pero una parte de él quería hacer justicia por su propia mano. Quería confrontar al hombre, hacerle pagar por el sufrimiento que había causado, pero sabía que no podía, que tenía que dejar que la ley se encargara. Ya había aprendido, en toda esa historia, que hacer justicia de la manera correcta, aunque fuera más lento y difícil, siempre era mejor. La policía arrestó a Rodrigo Montes una semana después. El hombre intentó negarlo todo, pero los mensajes eran prueba suficiente. Fue acusado de intento de homicidio, de coacción, de un montón de delitos. Pasaría mucho tiempo en la cárcel. Cuando Raúl se enteró, sintió un alivio enorme. No era venganza, era justicia. Y la justicia era lo que importaba. El plazo de 6 meses que el juez le había dado a Ricardo Montes para desocupar las tierras llegó a su fin. El hacendado había intentado de todo. Había apelado, había pedido más tiempo, había intentado negociar. Pero no hubo forma. La decisión del juez era final. Las tierras tenían que ser devueltas. El último día del plazo, Raúl, la anciana, Tomás, Beatriz y las otras familias fueron a las propiedades que ahora eran suyas de nuevo. Era una gran extensión de tierra, con pasto verde, algunas presas, tierra buena para sembrar. El corazón de Raúl latió con fuerza cuando pisó ese suelo por primera vez como dueño. Esa tierra había pertenecido a su abuelo, había sido de su familia, y ahora volvía a las manos correctas. Ricardo Montes no apareció para hacer la entrega oficial. Mandó a un empleado a llevar los documentos y las llaves de las puertas. Beatriz se sintió triste por eso, pero no sorprendida. Sabía que su padre nunca la perdonaría, que la relación entre ellos había terminado aquel día en el juzgado. Pero al mirar a su alrededor, viendo a las familias felices, viendo a Raúl sonreír por primera vez desde que lo conoció, Beatriz sintió que había valido la pena. Había perdido a un padre, pero había ganado algo más grande, la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Los meses siguientes fueron de trabajo duro. Raúl y las otras familias comenzaron a trabajar las tierras, limpiando la maleza, arreglando cercas, preparando la tierra para sembrar. Raúl ya no tenía la troca, pero ya no la necesitaba. Ahora tenía la tierra, tenía un lugar al que llamar suyo. Con el dinero que sobró de las monedas de oro, compró algunas cabezas de ganado, semillas para plantar, herramientas. Beatriz ayudaba siempre que podía, trayendo plantas que conseguía en la ciudad, dando ideas de cómo mejorar la producción. La anciana, que ahora vivía en una casita nueva que Raúl le había construido en un rincón de la propiedad, pasaba los días sentada en el porche, escuchando el sonido del viento en los árboles, el mugido del ganado, el canto de los pájaros. Dijo que nunca se había sentido tan en paz, tan feliz. El sueño de su esposo se había cumplido, se había hecho justicia. Podía descansar tranquila ahora.
Un domingo, casi un año después de aquella tremenda noche en el camino, cuando Raúl encontró a la anciana atada al tronco, estaban todos reunidos en el patio de la propiedad. Raúl, la anciana, Beatriz, Tomás y representantes de las otras familias que habían recuperado sus tierras. Hicieron una gran carne asada con frijoles charros, guacamole y tortillas calientes. Los niños corrían por el patio, jugando, riendo, disfrutando de ese bonito día de sol. Raúl miraba todo aquello y sentía el pecho lleno de una emoción que no sabía nombrar. Era gratitud, era alegría, era esperanza. Fue cuando la anciana pidió hablar con todos. Se levantó, apoyada en un bastón, y se quedó en medio del patio, con todos a su alrededor escuchando. Dijo que tenía una confesión que hacer, una verdad que aún no le había contado a nadie. La conversación se detuvo, solo se oía el ruido del viento y de los pájaros a lo lejos. Raúl sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué más guardaba la anciana? Explicó que aquella noche, cuando fue atada al tronco con la serpiente al lado, no fue coincidencia que Raúl pasara por allí. Ella lo había planeado todo. Semanas antes, cuando los pistoleros comenzaron a aparecer en su ranchito amenazándola, tuvo los sueños que le mostraron el futuro. Vio a Raúl pasando por el camino, vio que él la salvaba, vio todo lo que sucedería después. Y lo más importante, vio que él era descendiente de una de las familias despojadas, que él era la pieza que faltaba para que la justicia se hiciera realidad. Así que se las había ingeniado para que Raúl pasara por ese camino a esa hora exacta. Había mandado un recado a la empresa de transportes, inventando una entrega urgente precisamente en esa ruta, sabiendo que solo Raúl solía aceptar viajes a esos lugares olvidados. Había orquestado su propio rescate, usando el don que tenía para ver el futuro. Y en cuanto a la serpiente que desapareció misteriosamente de la jaula, la anciana sonrió levemente y dijo que había sido ella misma quien soltó al animal. La noche anterior, cuando los pistoleros la ataron y se fueron, ella había logrado, aun siendo ciega, tantear la jaula, encontrar el candado, y con un pedazo de alambre que siempre cargaba en el bolsillo, abrir la cerradura y liberar a la serpiente. Hizo aquello para que no hubiera pruebas contra Rodrigo, para complicar la historia, para hacer que todos desconfiaran. Raúl se quedó boquiabierto. Miró a la anciana sin saber si sentir admiración o enojo. La mujer lo había manipulado todo desde el principio, lo había usado como una pieza en un plan mayor. Pero cuando vio la sonrisa tranquila en su rostro, cuando vio la sinceridad en sus ojos blanquecinos, lo entendió. Lo había hecho porque era necesario, porque era la única manera de hacer justicia, porque su don le había mostrado que ese era el camino correcto, y al final había funcionado. La verdad había salido a la luz, las tierras habían sido devueltas, las familias habían recuperado lo que era suyo por derecho. Beatriz se rió, sacudiendo la cabeza, diciendo que la anciana era demasiado lista. Tomás también se rió, admirado de la astucia de esa mujer que parecía tan frágil pero era fuerte como una roca. Las otras familias aplaudieron, agradeciendo el valor de la anciana por haber arriesgado su propia vida para hacer lo correcto. Raúl se acercó a ella, le tomó la mano con cariño y le dijo que todo estaba bien, que lo entendía y que le agradecía por haberlo elegido. Había confiado en él. La anciana dijo una cosa más, la revelación final. Contó que en el fondo del cofre, junto con las monedas y los documentos, había otro papel, una carta escrita por su difunto esposo, Sebastián, dirigida directamente a Raúl Cisneros, llamándolo por su nombre completo, como si supiera que un día él la leería. Raúl se quedó sin aliento. ¿Cómo podía Sebastián haberle escrito una carta si el hombre había fallecido 10 años atrás, mucho antes de que todo esto sucediera?
La anciana explicó que su esposo también tenía el don. No era tan fuerte como el de ella, pero podía sentir algunas cosas del futuro, principalmente las relacionadas con la justicia de esas tierras robadas. Antes de morir, Sebastián había escrito esa carta, dirigiéndola al descendiente de la familia Cisneros que un día aparecería para hacer justicia. No sabía el nombre exacto, pero escribió Raúl Cisneros, porque había soñado con el nombre. La anciana sacó la carta del bolsillo, toda doblada y amarillenta, y se la entregó a Raúl. Con las manos temblorosas, Raúl desdobló el papel y comenzó a leer. La letra era antigua, temblorosa, difícil de descifrar, pero el mensaje era claro. Sebastián decía que había sido amigo del abuelo de Raúl, que habían crecido juntos en esas tierras antes del despojo. Cuando los expulsaron, se prometieron mutuamente que un día se haría justicia, que un día la verdad saldría a la luz. Sebastián había guardado los documentos durante décadas, esperando el momento adecuado, esperando a que apareciera la persona adecuada. Y ahora, aunque ya no estuviera vivo, sabía que la promesa se había cumplido. La carta terminaba con una frase que hizo llorar a Raúl. «Cuida bien la tierra, muchacho. Ya ha sufrido demasiado en las manos equivocadas. Ahora es tiempo de que vuelva a florecer en las manos de quien realmente la ama». Raúl guardó la carta con cuidado, como si fuera el tesoro más preciado que tenía. Y lo era. Era la conexión con el abuelo que nunca conoció, con el pasado de su familia, con las raíces que creía no tener. La carne asada continuó, ahora con un ambiente aún más festivo. Había música, baile, niños corriendo y adultos conversando animadamente. Raúl observaba todo, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Ya no tenía la troca vieja, ya no tenía la vida solitaria de antes, pero tenía algo mucho mejor. Tenía tierra, tenía raíces, tenía un propósito, y tenía gente a su lado. La anciana que había cambiado su destino, Tomás que había luchado por la justicia, Beatriz que había sacrificado la relación con su padre para hacer lo correcto. Hablando de Beatriz, la joven se le acercó, trayendo 2 vasos de agua de Jamaica bien fría. Se sentaron en una banca bajo un árbol grande, observando el movimiento en el patio. Ella dijo que estaba pensando en mudarse definitivamente al campo, en dejar la gran ciudad y venir a vivir por allí. Ya no tenía nada que la atara allá. Su padre no quería hablarle, ya no tenía familia. Pero aquí, en estas tierras, con esta gente, sentía que había encontrado un lugar, un hogar. Raúl la miró. Vio el brillo en sus ojos castaños, su aire decidido pero a la vez vulnerable. Se dio cuenta de que durante todos esos meses, sin siquiera notarlo, se había apegado a ella. Le gustaba su compañía, sus conversaciones, la forma en que ella lo hacía reír, incluso en los momentos más difíciles. Aún no era amor, no sabía si llegaría a serlo, pero era algo bueno, algo que valía la pena cultivar, así como la tierra que ahora era suya. Le dijo a Beatriz que sería bienvenida, que había espacio de sobra, que podían trabajar juntos para hacer que esas tierras prosperaran. La joven sonrió, una sonrisa grande y sincera, y asintió. Empezaría una nueva vida allí, ayudaría a construir algo hermoso sobre los errores del pasado. Los meses siguientes fueron de mucho trabajo y poco descanso. Pero era un trabajo bueno, que cansaba el cuerpo, pero alimentaba el alma. La tierra comenzó a dar frutos, la siembra creció verde y fuerte, el ganado engordó. Raúl se despertaba todos los días antes de que saliera el sol, salía al patio, respiraba el aire fresco de la mañana y agradecía por todo lo que había pasado. Si alguien le hubiera dicho un año atrás que tendría tierra, que tendría amigos, que tendría un motivo para sonreír de verdad, no lo habría creído. La anciana, que se había operado los ojos con el dinero de las monedas de oro, logró recuperar un poco la vista. No era una visión perfecta,
pero podía ver siluetas, colores, luz. Decía que era un milagro, que nunca imaginó que volvería a ver algo en esta vida. Pasaba los días sentada en el porche de su casita, observando el movimiento de la propiedad, feliz. Un atardecer, cuando el sol se ponía detrás de la sierra, pintando el cielo de rojo y naranja, Raúl y Beatriz estaban sentados en el porche de la casa principal, tomando café y comiendo pan de elote. La anciana también estaba allí, en una mecedora, medio dormitando. El silencio era agradable, lleno de paz. Fue cuando Beatriz preguntó algo en lo que Raúl llevaba tiempo pensando. Le preguntó si no extrañaba la carretera, la vida de trailero, esa libertad de ir y venir sin tener raíces. Raúl pensó por un momento, mirando al horizonte, al sol poniéndose. Dijo que no lo extrañaba. Había pasado tanto tiempo creyendo que la libertad estaba en no tener raíces, en vivir recorriendo las carreteras sin un destino fijo. Pero había descubierto que la verdadera libertad estaba justo en lo opuesto. Estaba en tener un lugar al que volver, en tener gente que te espera, en despertarte cada día sabiendo dónde estás y hacia dónde vas. Beatriz sonrió de acuerdo. Dijo que ella también había pensado que la libertad era tener dinero, poder viajar, estudiar fuera, pero había descubierto que la libertad era tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando costaba caro, incluso cuando significaba perder todo lo que conocía. Y al mirar a su alrededor, viendo esas tierras prosperar, viendo a las familias felices, sabía que había tomado la decisión correcta. La anciana abrió los ojos, los miró a ambos con esa mirada un poco borrosa, pero llena de sabiduría, y dijo en voz baja que tenía otra visión. Dijo que veía una luz fuerte alrededor de los dos, una luz que indicaba cosas buenas en el futuro. No quiso dar detalles, dijo que el futuro tenía que suceder naturalmente, sin prisa, sin forzarlo, pero aseguró que venían cosas buenas, para Raúl y para Beatriz. Raúl y Beatriz intercambiaron una mirada, un poco avergonzados, pero sonriendo. No sabían lo que el futuro les deparaba, no estaban seguros de nada, pero tenían esperanza. Y a veces la esperanza era todo lo que uno necesitaba. Pasaron algunos meses más. La cosecha fue buena, mejor de lo que esperaban. Lograron vender los productos a un precio justo. Tuvieron ganancias suficientes para reinvertir en la tierra, comprar más equipo, mejorar la infraestructura. Las otras familias también prosperaron, cada una cuidando su pedazo de tierra, trabajando duro, construyendo una nueva vida sobre las ruinas del pasado. Raúl y Beatriz se fueron acercando cada vez más. Lo que había comenzado como una sociedad de trabajo se fue convirtiendo en amistad, y la amistad en algo más. No sucedió de la noche a la mañana, fue poco a poco, de forma natural. Un día, Raúl se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin ella cerca, y ella sintió lo mismo. No hubo declaraciones dramáticas, ni un momento de película. Simplemente fueron aceptando, poco a poco, que habían encontrado en el otro una compañía verdadera. 2 años después de aquella noche en el camino cuando Raúl había salvado a la anciana, hicieron una gran fiesta en la propiedad. Era para celebrar todo, la recuperación de las tierras, la prosperidad que habían logrado, las vidas que habían sido reconstruidas. Vino gente de todas partes, de todas las familias beneficiadas, amigos que hicieron durante ese tiempo. Incluso Tomás vino, trayendo a su nueva novia, una guapa maestra del pueblo. La fiesta duró toda la noche. Hubo música norteña, comida abundante, gente bailando y riendo. Raúl observaba todo desde ese porche donde ya había pasado tanto tiempo, sintiendo una gratitud enorme. Miró a la anciana, que estaba en medio de la fiesta, rodeada de gente, sonriendo a su manera. Miró a Beatriz, que bailaba con uno de los niños en brazos, radiante. Miró la tierra a su alrededor, verde y fértil,
llena de vida, y entendió que a veces el destino necesita un empujoncito para suceder. La anciana había dado ese empujoncito, había usado su don para poner las cosas en su lugar, para que se hiciera justicia. Pero el resto, el trabajo duro, el valor de seguir luchando, la decisión de hacer lo correcto incluso cuando era difícil, eso había sido mérito de cada uno de ellos. Al final de la fiesta, cuando ya todos se habían ido y solo quedaban ellos tres, Raúl, Beatriz y la anciana, se sentaron en el porche, exhaustos, pero felices. La anciana dijo que ahora era su momento de descansar de verdad, no en el mal sentido, explicó rápidamente al ver la cara de preocupación de los dos, sino en el sentido de que había cumplido su misión, había honrado la promesa hecha a su esposo, había visto cómo se hacía justicia, podía vivir el resto de sus días en paz, sabiendo que había dejado el mundo un poquito mejor de cómo lo encontró. Raúl le agradeció una vez más por todo lo que había hecho. Le dijo que había cambiado su vida por completo, que le había dado algo que él ni siquiera sabía que le faltaba. Un propósito, raíces, una familia. La anciana se emocionó, tomó la mano de él y la de Beatriz, y dijo que había sido un placer y un honor conocerlos, haber participado en esa historia. Los años fueron pasando y la vida siguió su curso. La anciana vivió unos años más, tranquila y feliz, rodeada de cariño antes de irse mientras dormía en una tarde soleada, sin dolor, sin sufrimiento. Raúl y Beatriz la cuidaron hasta el final, y cuando se fue, la enterraron junto a su esposo en un pequeño panteón del pueblo, bajo un gran árbol que daba una sombra fresca. Raúl continuó trabajando la tierra, ahora con Beatriz siempre a su lado. Los dos construyeron una vida hermosa juntos, basada en el respeto, el compañerismo y el amor verdadero. No tuvieron hijos, la vida no quiso dárselos, pero adoptaron a una niña, una pequeña que había sido abandonada en un albergue de la ciudad vecina. La niña tenía 5 años cuando llegó, asustada, desconfiada, herida por la vida, pero poco a poco se fue abriendo. Fue aprendiendo a confiar, fue descubriendo lo que era tener un verdadero hogar. Raúl le enseñaba todo sobre la tierra, sobre sembrar y cosechar, sobre respetar la naturaleza. Beatriz le enseñaba a leer y a escribir, le contaba cuentos, le cantaba canciones de cuna, y juntos los tres formaron una familia. No era una familia tradicional, no había seguido el camino que la sociedad esperaba, pero era una familia de verdad, construida sobre el amor y la elección. Y cada vez que Raúl miraba a esa niña corriendo por el patio, riendo, libre, recordaba aquella noche en el camino. Recordaba a la anciana atada al tronco, a la serpiente en la jaula, el miedo que sintió. Recordaba todo lo que vino después, la lucha, el sufrimiento, las victorias pequeñas y grandes, y agradecía. Agradecía haberse detenido esa noche, haber hecho lo correcto a pesar del miedo, haber aceptado ser parte de ese plan mayor, porque al final de cuentas había aprendido la lección más importante de la vida, que hacer lo correcto, aunque sea difícil, aunque cueste caro, siempre vale la pena. Que la justicia puede tardar pero llega, que la familia no es solo de sangre, es de elección, y que a veces una sola decisión, un solo momento de valor puede cambiarlo todo. Puede cambiar el destino de una persona, de una familia, de varias generaciones, y fue así como un trailero solitario que creía no tener nada más que una troca vieja y una vida vacía, descubrió que tenía mucho más. Descubrió que tenía una historia, que tenía raíces, que tenía la capacidad de hacer una diferencia en el mundo, y lo más importante, descubrió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para construir algo hermoso sobre las ruinas del pasado, para plantar semillas de esperanza que florecerán para el futuro.